Bueno, muchachos, gracias por conectarse el día de hoy. Estoy muy contento por la oportunidad que me brindan. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Hablemos de Liderazgo y realmente permitirme estar nuevamente con ustedes y poder compartir un tema de valor. Hoy para mí ha sido un día complicado, complejo, pero estoy seguro de que lo que les vengo a decir les va a ayudar a mejorar su vida, su liderazgo, su forma de vivir, porque cada uno de nosotros en medio de este proceso duro y arduo que tenemos, que se llama liderazgo, tenemos cosas que resolver, cosas que tenemos pendientes en nuestra vida. Y muchas de esas cosas tienen que ver con la cantidad de información que nosotros adquirimos o que nosotros eh, se nos meten en el cerebro y que realmente lo que producen es una cantidad de información que está cruzada y que no sabemos cómo ordenarla en algún momento determinado. Como bien decían en la introducción, el tema de hoy se llama infoxicación. Infoxicación, le puse de nombre a este tema porque entiendo que la infoxicación es una de las o uno de los grandes males que tiene el liderazgo de hoy en día. Quizás no tanto porque la infoxicación venga dado por la intoxicación propiamente dicho de la información, sino que nosotros, o por la cantidad de información que tenemos alrededor de nosotros, por la cantidad de cosas que nosotros de alguna manera percibimos del medio ambiente o en las redes sociales, sino que cuando nosotros somos líderes y somos disciplinados y estamos perfectamente alineados a la voluntad de Dios, también nosotros consumimos información voluntariamente y de eso es de lo que hoy te quiero hablar. Quiero sentar primero una base, una camisa sobre la cual vamos a trabajar para que luego podamos aprender, vivir y liderar a otras personas hacia ese principio. Y lo importante que quiero decirte hoy es que la información que nosotros recibimos del medio ambiente es una información despiadada y sin tregua, es decir, nosotros estamos rodeados y bombardeados de información, pero cada uno de nosotros en la medida de las posibilidades puede recibir información voluntaria, es decir, que tú puedes agarrar y leer libros, ver clases, charlas, documentos, información variada, sin necesidad de ser intoxicado o bombardeado de gente externa. Es decir, que nosotros manifestamos nuestra propia voluntad, tenemos nuestra intención, tenemos nuestra manifestación real de querer obtener información y tenemos claro que la información que recibimos entonces es producto de algo que queremos aprender. Y eso no está mal. Todos los líderes, o los buenos líderes, o los grandes líderes, no solamente hacen preguntas o hacen grandes preguntas, sino que además los grandes líderes están en constante entrenamiento y en constante información. Pero la gran pregunta es, ¿qué es información? Y la información es la comunicación o adquisición de conocimiento que permiten ampliar o precisar los que ya se poseen sobre una materia determinada. Generalmente, cuando tú eres una persona que ejerces liderazgo, cuando tú eres una persona que de alguna manera eh, que de alguna manera tienes una pasión por temas de liderazgo, por algo que realmente produce en ti ganas de ejercer influencia, tú te entrenas en esos temas. Si tú eres una persona apasionada de la cocina, pues seguramente usted va a leer libros de cocina. Si usted es un apasionado de los carros, seguramente va a leer libros de carros. Si usted es un apasionado de liderazgo, seguramente va a eh, a recibir o va a tener información que tiene que ver con vehículos o que tiene que ver con carros. Pero ¿qué ocurre entonces con los líderes que manejan información o que reciben información diaria de libros, de manuales, de materiales, de cursos, de talleres? Toda esa información que nosotros recibimos puede llegar un momento en tu vida, líder, en el que si no le pones aplicación o no le pones coto a la cantidad de información sin que tú lo estés recibiendo y lo puedas poner en práctica, te va a llegar a generar confusión en tu mente. Por eso es que cuando el apóstol Pablo predicaba y le decía a los fariseos en los grandes escenarios donde él predicaba, a los fariseos le decía a Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y es verdad, las muchas letras te pueden volver loco y pueden intoxicar tu mente. ¿Y qué significa realmente intoxicar? Es infectar con un tóxico o envenenar, es decir, dar un exceso de información manipulada con el fin de crear un estado de opinión propicio para ciertos fines. Y cuando nosotros entendemos realmente que la intoxicación del conocimiento es producto de la cantidad de información que nosotros recibimos sin aplicación, porque no es que la tienes que filtrarla, quizás la información de las redes sociales la tienes que filtrar, quizás la información que recibes a diario de todo lo que percibes alrededor de las circunstancias la tienes que filtrar y la puedes filtrar, pero yo te estoy hablando hoy de la información que tú consumes, de los libros que lees, de la cantidad de información que has recibido
y hablemos de liderazgo. Y te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué es lo que haces con todo eso que aprendes? Es muy bonito aprender de liderazgo, es muy bonito saber de temas es muy bonito saber de temas de liderazgo, pero también es muy bonito poder decir, oye, todo lo que aprendí esta semana lo pude poner en práctica. Y nuestro afán, nuestro esfuerzo en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto es que cada uno de los ponentes o cada uno de los representantes o de los directores o de los agentes o de los entrenadores que vienen a la sala de Hablemos de Liderazgo no solo te entrenen y te den una palabra de aliento, sino que además te permitan, en la medida de sus posibilidades, darte herramientas que tú puedas poner en práctica. ¿Qué ocurre entonces si tú solamente recibes información, 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 información? Es como que tú metieras en una gran licuadora 30, 40, 50 libros, los colocas todos ahí y en vez de licuarlos para digerirlos, tratas de prender la máquina y entonces cuando te los quieres comer es sumamente denso y es imposible de poner en práctica. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar entonces a que cada una de las cosas que tú aprendas, producto de las enseñanzas que se te dan en los libros, en los talleres, en las conferencias, de inmediato, tú tienes que utilizarlas de manera correcta para que cada una de esas cosas que tú vayas a aprender tengan aplicabilidad en tu vida, en tu liderazgo, en tu familia o en cualquier parte. Yo hago un ejercicio en mi libro, Un Día Más, que se llama Un Día Más, alcanza el éxito en 21 días, en 66 días aplicando la fórmula 21 por 3. Y yo le digo al final de cada uno de los capítulos que respondan 5 preguntas básicas. La primera pregunta que te hago es, dime en qué área de tu vida tú puedes poner en práctica lo que estás leyendo el día de hoy. Entonces tú ahí respondes, bueno, ahí tienes 5 ítems que son las 5 áreas que yo creo que todo líder debe manejar: familia, finanzas, Dios, espiritualidad, relaciones y liderazgo. Si tú aplicas cada uno de esos principios que estás aprendiendo en alguna de esas áreas de tu vida, entonces tú ya tienes un centro o un lugar donde ejercer esa aplicación del conocimiento en esa área específica de tu vida. Luego te pregunto, ¿qué fue lo que te impidió en el pasado que tú pudieses, qué te impidió en el pasado que tú pudieses poner en práctica ese principio? Y ahí tú simplemente lo que haces es una reflexión interna en la cual tú evalúas o valoras cuáles fueron los elementos del pasado que te llevaron a no poner en práctica esa información. Luego te dice de quién fue la culpa o en tu presente actual de quién es el culpable de que esa información no se ha puesto en práctica, y evidentemente todas las respuestas siempre confluyen en el mismo lugar. A menos que usted sea un pésimo líder, usted siempre le va a echar la culpa a quien tiene la culpa, que es yo mismo. Es decir, tú mismo fuiste el que adquiriste la información y tú mismo tienes la culpa de no haberla puesto en práctica. Y en tercer lugar, o ya cerrando, luego te hago una pregunta fundamental, que es, a partir de ahora, sabiendo que tú eres el culpable o sabiendo que tú eres el responsable de esa información que no pusiste en práctica, que piensas hacer, o cuáles son los pasos siguientes que debes de llevar para que cada una de las cosas que aprendiste el día de hoy se puedan poner en práctica. Y entonces ahí tú entras en un juego en la mente donde tú entiendes lo que es el pasado, el presente y el futuro, y tú dices, yo debo de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Recuérdate que toda la información que tú acumulas no sirve para retroceder el tiempo, no sirve para acomodar el pasado, solamente sirve para que tú puedas acomodar el presente a partir del día de hoy, que cada día que tú vives y pongas en práctica todos esos conocimientos te va a permitir entonces que la ejecución o la constante aplicación del conocimiento en el presente pueda transformar entonces tu realidad desde el presente hacia tu futuro. Es decir, que si tú hoy tomas decisiones y tomas decisiones trascendentales y difíciles que tengan que ver con el impacto de generaciones venideras o quizás con el transcurso o el devenir de tu propia vida, tú vas a darte cuenta que en el presente vas a poder lograr cosas que quieres ver en el futuro. La carrera del liderazgo es una carrera de obstáculos, es una carrera extremadamente larga, es una carrera que te lleva a pensar y a repensar y a plantearte muchísimas cosas, pero que todos los días tienes que aplicar información que tienes en la vida. Mi gran herramienta para poder aplicar cosas en mi vida, en mi familia y en mi liderazgo es que tengo un devocional diario, leo la palabra de Dios, escudriño las escrituras, le pregunto al Señor, dime qué me quieres decir antes de cerrar ese versículo o ese capítulo completo de la Biblia, y escribo ahí qué es lo que me quieres decir, y luego yo le digo, Señor, ¿con qué me puedo comprometer yo para poder en mi vida poner en práctica lo que estoy leyendo? Exactamente igual hago con todos los libros que leo. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin aplicación es simplemente información, y la información en exceso lo que produce es una intoxicación en tu mente que hace que tú divagues entre dos pensamientos. Mira qué terrible esto que te voy a decir. ¿Sabes lo que significa que divagues entre dos pensamientos? Que tú puedas divagar entre la verdad, es decir, entre lo que es la verdad absoluta, los principios que están establecidos en la palabra de Dios, y que puedas divagar entre lo que significa un conocimiento o un pensamiento que nunca pusiste en práctica y que no filtraste quizás a través de la palabra de Dios, que parece verdad o que parece una realidad, pero que en realidad o que en verdad no lo es.
¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que ese proceso en el cual tú adquieres información debe estar filtrada y debe estar perfectamente permeada a través de principios y valores que están fundamentados en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que no soporte Biblia, lo que no aguante Biblia, sencillamente no es verdad. Y si ese principio que tú estás leyendo, aunque parezca de Dios, no es de Dios, entonces eso va a producir en tu mente una intoxicación general que va a impedir que cuando tú leas las verdades absolutas se generen en tu mente imágenes correctas sobre lo que realmente vas a poner en práctica. ¿Qué significa entonces? Significa que por medio de un proceso de renovación del entendimiento, por medio de un proceso de renovación de la mente, tú vas entonces a tener que poner en práctica todos y cada uno de los principios que estás aprendiendo en tu vida para ver si tienen aplicabilidad práctica. A mí me ha pasado en lo personal, y se los confieso con absoluta propiedad, que yo me he leído libros que me parecen buenos, que yo me he leído libros que me parecen brutales, que tienen principios excelentes de aplicación práctica y que cuando los pongo en práctica, a pesar de que parecían buenos, cuando los pongo en práctica no funcionan. Es decir, en primera instancia funcionan, en primer lugar funcionan, pareciera que son buenos, tienen aplicabilidad práctica, pero cuando yo los pongo en práctica y los corro en una matriz de tiempo, las personas no perciben exactamente lo mismo que yo percibí. La gran pregunta es ¿por qué? Porque esa puesta en práctica de esos principios quizás no estaban alineados a verdades absolutas, sino que estaban alineados a verdades relativas. Ahora, si una persona, en lugar de pensar que tiene que filtrar los principios y las cosas que lee a través de la palabra de Dios, sino que sencillamente lo que hace es creer como verdades absolutas todas y cada una de las cosas que lee, porque bueno, si una persona publica un libro pareciera que lo que está diciendo es verdad, es más, ni siquiera tú deberías de considerar que ni El efecto laberinto, ni Un día más, ni Decisiones difíciles son libros que te digan verdad absoluta. Pásalo por la palabra, y si en algún momento algo de lo que dice ahí contradice la palabra de Dios, no lo pongas en práctica. Pero ¿qué ocurre entonces si tú solamente lees y 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 no ejecutas y no pones en práctica? Tu mente se convierte como en una especie de rompecabezas que tiene 120,000 piezas que están caminando todo el tiempo y que llega un momento donde tú sabes tanto, oh my God, que no sabes nada. Llega un momento donde tienes tanto conocimiento que no sabes dónde ponerlo en práctica. Llega un momento donde tienes tanta información que no sabes dónde ejecutarla. Llega un momento en el cual en tu vida tienes tanta saturación de contenido y tanta saturación de información que nada de lo que te digan en tu vida te va a satisfacer y que todo lo vas a contrarrestar con tu espíritu de sabiduría, con tu espíritu de conocimiento, pero eso no le va a las personas un real dividendo, una real puesta en práctica. Y yo quiero entonces hoy preguntarte qué estás haciendo con la información que estás adquiriendo, qué estás haciendo con todo el contenido que estás aprendiendo, qué estás haciendo con todas y cada una de las ponencias, de las charlas y de las conferencias que estás escuchando en Hablemos de Liderazgo. Las estás poniendo en práctica, las estás leyendo, las estás revisando, las estás corrigiendo, las estás analizando y luego te sientas y dices, esto lo voy a poner en práctica en mi equipo de trabajo, esto lo voy a poner en práctica en mi familia, esto creo que es una verdad que puede cambiar mi entorno, que puede cambiar mi realidad o que puede cambiar mi circunstancia. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos esa gran pregunta en nuestra mente. Muchos de nosotros hemos leído cantidad de información, cantidad de guías, cantidad de materiales, hemos hecho cientos de cursos, nos conectamos en línea, verificamos por aquí, nos conectamos en un live, nos conectamos en Facebook, vemos en YouTube, descargamos información, leemos libros, buscamos en N cantidad de lugares, escuchamos audiolibros, nos metemos en Spotify, nos metemos en Apple Pay, nos metemos en todos los lugares donde hay información. Y podemos hablar muy bonito y podemos hablar de cosas que parecen que son verdad. Pero cuando tú buscas realmente el fruto de esa persona, ese fruto no existe. Es decir, que la persona solamente lo que tiene es conocimiento y discurso. Cuando tú quieres saber realmente si un líder es exactamente igual a lo que piensa y es exactamente igual a lo que dice, tú tienes que medirlo por los frutos, es decir, que por sus frutos lo vas a conocer. Entonces tú puedes pesar en una balanza que una persona dice lo que es y es lo que es porque dice y se parece a lo que es decir, que sus pensamientos son coherentes con lo que dice y es coherente lo que dice con lo que hace. Y ahí es el verdadero elemento conector entre una persona que recibe información y le pone aplicabilidad o una persona que solamente utiliza la información para alimentarse y para llenarse y luego lo que hace es infoxicarse de contenido que no lo conduce a ninguna
parte. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos entonces nivelar o podríamos nosotros establecer un parámetro que nos lleve a determinar que realmente lo que nosotros estamos aprendiendo tiene que ver con algo fundamental que se puede poner en práctica? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y cuando nosotros oramos, mira, por muy bueno que parezca el autor y por muy bonito que parezca el libro, por muy bonita que sea la portada, usted tiene que orar mientras está leyendo el libro y decirle, Señor, lo que yo estoy leyendo proviene de ti. Porque sabes algo, si algo pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. Entonces, si usted pide algo, si usted pide, Señor, necesito información precisa para mi familia, necesito información para mi negocio, necesito información para mi emprendimiento, necesito información para mi liderazgo, y usted se lo pide a Dios, créame que delante de usted se va a presentar la oportunidad de oro para poder recibir esa información que tiene que recibir. Lo segundo que usted tiene que hacer es decir y creer que bajo ninguna circunstancia Dios te va a dejar huérfano, es decir, que Dios se va a apartar de ti. Y cuando tú tienes claro eso, entonces tú sabes que la senda correcta para recibir información procede de una sola fuente y no de varias fuentes de conocimiento. Cuando tú lees o entiendes que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, y tú tienes la certeza absoluta de que cuando tú estás leyendo o estás buscando información, la referencia natural de todo lo que tú hagas tiene que estar en la palabra de Dios. Y quizás tú me debes estar diciendo, oye, yo he tratado de leer la Biblia, yo la he buscado para atrás y para adelante, yo la he tratado de desmenuzar, yo la he tratado de digerir, pero realmente es sumamente complicado. Yo te voy a decir, bueno, posiblemente sea muy complicado, a lo mejor te cuesta mucho poder leer la palabra, a lo mejor te cuesta mucho leer la Biblia, pero ciertamente en la Biblia se encuentran todos los principios y toda la información que tú necesitas creer, porque el elemento conector del entendimiento hace que tú cuando conectas con el espíritu que inspira las escrituras, ese mismo espíritu es el que te revela la interpretación y el conocimiento natural de lo que significa o cuál es el hecho fundamental que te lleva a interpretar correctamente la escritura. Cuando nosotros tenemos claro y tenemos en nuestro corazón que cada una de las cosas que nosotros aprendemos no necesariamente tiene que tener aplicación práctica real, sino que puede ser un bonito discurso, que puede ser unas bonitas frases motivadoras o inspiradoras que lleven tu vida a quizás sentirte bien temporalmente. Entonces tú puedes discernir o puedes trabajar o puedes construir delante de mucha gente unas estructuras de pensamiento que pueden ser replicables, pero que al final ninguna de esas cosas que tú digas va a tener una trascendencia, va a tener un impacto vital en las personas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene temores, cada uno de nosotros tiene miedo, cada uno de nosotros tiene problemas, cada uno de nosotros tiene circunstancias o dificultades adversas y nosotros mismos buscamos tapar nuestras propias deficiencias y en muchos de los casos tratamos de tapar nuestras deficiencias por medio de conocimiento y creemos que la suma de conocimiento nos va a llevar a producir en nosotros algún tipo de satisfacción. Yo estuve ahí en lo personal y te tengo que decir que el conocimiento en exceso sin aplicación lo que produce es una espiral absoluto de insatisfacción en el cual lo que hace tu propia mente es demandar y demandar y demandar más conocimiento y demandar más información, y cuando llega el momento de tú tratar de buscar la aplicación práctica tienes tanta cosa en tu mente y tanta información que tú mismo voluntariamente buscaste, porque es muy fácil decir, no, es que estamos intoxicados de la cantidad de información que se nos genera en las redes sociales, en las vallas, en las publicidades, en todo lo que nosotros vemos. Entonces en las redes sociales también nos ponen publicidad. No, te estoy hablando de información que tú mismo te metiste en el corazón, información que tú mismo generaste para buscar quizás a lo mejor tapar o buscar de alguna manera la forma en la cual tú puedes por medio del conocimiento hacerte quizás relucir o verte mucho más o mucho mejor de lo que te ves el día de hoy. Y hoy te quiero decir que esa espiral de insatisfacción, esa espiral de infoxicación te va a arropar y te va a atrapar y vas a vivir un proceso terrible, vas a vivir un proceso desesperante en el cual vas a necesitar como si fuese droga la cantidad de información que te estás metiendo, vas a querer leer libros como si fuese un desesperado sin tener en tus manos
la posibilidad de ponerlo en práctica. Yo lo que hoy quiero invitarte, quiero retarte a que cada una de las cosas que tengas que estudiar o que tengas que aprender el día de hoy guarden relación y tengan sentido claro de propósito con lo que de alguna manera te permite conectar con el propósito de Dios para tu vida. Hoy te quiero pedir que cada una de las cosas sobre las cuales tú estás construyendo tu liderazgo y cada una de la información sobre la cual tú estés construyendo tu liderazgo, que está bien que lo hagas, la puedas filtrar a través de la palabra de Dios y que todo el resultado de cada una de las cosas que aprendas, si contradice la palabra de Dios, entonces lo deseches, y si se relaciona directamente con la palabra de Dios, entonces lo absorbas y lo pongas en práctica, porque entonces significa que ese principio que estás aprendiendo tiene aplicabilidad universal desde y hasta la eternidad. Recuérdate que todo lo que tú aprendas el día de hoy va a repercutir en tu vida personal, pero también va a repercutir en las generaciones que siguen posteriormente. Y si tú tienes en tu mano, si tú tienes en tu cerebro información cruzada que no tiene nada que ver con lo que las generaciones venideras necesitan en este tiempo específico, entonces sencillamente lo que vas a hacer es que tu trascendencia va a estar limitado a bonitos y hermosos discursos que no tienen ningún tipo de sentido. Cuando nosotros nos preparamos para tener información precisa y cuando nosotros recibimos la información correcta, entonces podemos dar de lo que tenemos. Ningún líder puede llevar a otra persona a un lugar donde no ha ido, pero tampoco ningún líder puede enseñarle a otra persona nada que no haya aprendido y no haya puesto en práctica. Así que, muchachos, hoy te quiero pedir, por favor, que cada una de las cosas que leas no intoxiquen tu mente, que cada una de las cosas que aprendas no guarden entonces un sentido de infoxicación, que no caigas en esa espiral terrible en la cual la información se convierte en un hábito que no te hace avanzar, sino que de cada una de las cosas puedas filtrarlas a través de la palabra, que cada una de las cosas que leas las puedas filtrar a través del contenido de los principios absolutos que están en la palabra de Dios y que luego entonces los pongas en práctica y que puedas medir los resultados paulatinamente un día a la vez. Es decir, que lo que aprendiste hoy lo pongas en práctica hoy, que lo que aprendiste mañana lo pongas en práctica mañana y que ese futuro promisor, que esa gran promesa que Dios te habló, que ese gran deseo que tienes en tu corazón de agradar al Señor al cual tú le sirves, se convierta entonces en algo que los demás puedan ver y que los demás puedan palpar, producto de lo que tú realmente sabes y has puesto en práctica. Muchachos, gracias por conectarse en Hablemos de Liderazgo. Gracias por la oportunidad que me dan todos los lunes y nos dan todos los lunes a todos los entrenadores de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto para hablarles desde el corazón. Hoy solamente quería pegarles una etiqueta en el corazón que dijera: no te infoxiques, recibe información correcta, y esa información te permite ponerla en práctica para que todo lo que aprendas te permita ser un mejor líder. Chicos, Dios los bendiga. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.